Hola, Muy buenas, ¿se escucha bien ahí? a la perfección. Joya. Bueno, ante todo, un gusto. Gracias por estar del otro lado, Horacio. La verdad es que hace bastante que yo te sigo y veo los programas de radio y demás. Y la verdad es que me encanta porque son gente joven, así como uno. Igual me parece que vos sos más chico que yo. ¿Cuántos años tenés? 33. Muy chico, sí, qué envidia. Sí, mucho más chico. Una sana envidia, por favor, que no se malinterprete. Este, pero la verdad es que me encanta el empuje que tienen y también cómo dicen las cosas. O sea, que es como hay que decirlo, o sea, no hay que dar vueltas. Así que muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Y bueno, acá ya se va sumando gente. Y básicamente yo lo que propongo con estos encuentros, ¿sí? Porque yo no soy periodista ni nada por el estilo, es informarme yo y que aprovechemos y nos informemos y nos formemos todos juntos. Si bien no es mucho tiempo, que es una hora nada más, pero aprovecharlo al máximo. Por eso yo me voy a callar, eso es un milagro, y te vamos a aprovechar. Cuando hablamos de derecha, la derecha está como, parece que hablas del enemigo o de Satanás cuando nombras la derecha. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de derecha? Bien, qué buen tópico para conversar. Y antes de empezar, voy a hacer simplemente dos aclaraciones. En primer lugar, que me encanta el programa que llevas adelante, porque es algo que siempre insisto. O sea, toda esta conversación que nosotros podemos tener por un mensaje privado, qué bueno que quede para la posteridad. Y yo invito a que toda la gente se anime también a participar y a sumarse. Y en segundo lugar, antes de comenzar, también siempre aclaran. No me gusta ser autorreferencial y eso también implica que no me gustan los monólogos. O sea que si a mí me quieren interrumpir con cualquier tipo de pregunta, hasta me ayuda a yo mantener un hilo conductor, porque a veces empiezo a hablar de un tema en el que en un momento dado me voy a pasar a la Edad Media, voy a volver a la Edad Moderna, voy a hacer un salto a Heidegger, me voy a volver a Descartes para terminar hablando de Foucault. O sea que en ese sentido, si me interrumpen con 20.000 preguntas, me ayudaría. Vamos por partes. Perfecto. Sí. Entonces, agradeciendo tu espacio y agradeciendo tu predisposición, que lo valoro muchísimo. Es muy buena esa pregunta respecto a la derecha, porque nosotros tenemos que empezar definiendo en primer lugar qué es la derecha. Exacto. Y en un mundo tan complejo, en un mundo tan, tan en sí mismo atomizado en ciertos fraccionamientos, pareciera ser que hay una tendencia dentro de la posmodernidad a querer definir cada elemento de la vida a partir de absolutos. Y esto implica reconocer que en efecto sí existen los absolutos. De hecho, no creo en el relativismo de creer que todo es gris, porque si uno dice que todo es gris, si todo cree que uno es izquierda o derecha, si uno plantea los grises, tiene que asumir que previamente existió el blanco y el negro. Ahora Exacto. bien, en los matices de la existencia del género humano, si bien existe el blanco y el negro, también existe una multiplicidad de colores. Y digamos que las ciencias políticas no son una excepción a este caso. De hecho, la política, como esta vida en polis, implica asumir que existen tantas visiones políticas como seres humanos existen. Y quizás por una cuestión didáctica uno intenta esquematizarlo. Así que vamos a hacer un intento de esquematizar ciertas ideas de qué es derecho, qué es izquierda. Pareciera que es muy sencillo explicar lo que es de izquierda, pareciera que simplemente es remitirse a, en términos muy vulgares, todo lo que venga de Marxismo. Y yo ahí tengo cierto nivel de escepticismo y yo voy a pasar a explicar por qué, porque en efecto no hay nadie que haya inventado una teoría nueva, sino en todo caso las complementan. Exacto. Entonces, ¿qué es ser de derecha? Yo voy a dar tres grandes nociones en esta primera parte y luego podemos entrar a otra pregunta, pero vamos a empezar con tres grandes nociones. Vamos a empezar con la noción más vulgar. ¿Cuál es la noción más vulgar o del vulgo en cuanto a la gente de a pie? La gente de a pie, digamos, el promedio, el ciudadano promedio, suele entender por derecha a todo aquello que no es de izquierda. Es casi que lo definen por el contradictorio. Exacto. Esta definición en un principio pareciera ser útil. En un principio pareciera ser útil para definir básicamente a partir de lo bueno y lo malo, lo bello y lo cierto,
Es decir, lo que se encuentra en la vereda del frente de la izquierda sería derecha, pero tenemos un problema. Estos reduccionismos intelectuales generan un vacío, como pueden tratar de expresarse como movimientos de derecha, algunos pensamientos totalitarios como fue el nacionalsocialismo que combatió a la izquierda en efecto, o el fascismo que también combatió a la izquierda. De hecho, y hoy es una realidad, estas teorías de derecha no alcanzan para explicar ya no solo fenómenos políticos propios de la tercera posición, que algunos lo van a entender en Argentina, particularmente con el peronismo, que muchos intentan definir algunos movimientos de derecha o de izquierda a partir de Rucci o la alianza con Montoneros, pero se van a dar cuenta que en efecto el nacionalismo viene a ser una tercera posición que se escapa de estas líneas de derecha o de izquierda. Eso para empezar. Entonces, es una buena aproximación la que plantea el vulgo, pero no alcanza. Hay una segunda acepción respecto a qué es ser de derecha, al menos en mi humilde ensayo, que es la visión más escéptica. ¿Qué significa esto? Una visión escéptica que intenta decir que no existe tal cosa como la derecha en tanto y en cuanto lo que importan son las praxis, y praxis que ya vienen heredadas de la Revolución Francesa. Esto se nota especialmente en aquellos espacios más reaccionarios. ¿Quiénes son los espacios más reaccionarios? Aquellos escépticos del nuevo régimen implantado luego de la Revolución Francesa, donde dicen, tanto la derecha, entiéndase los girondinos, como la izquierda, los jacobinos o los más revolucionarios, en el fondo terminan legitimando un sistema que es una pequeña burguesía que ha financiado un determinado sistema de república en pos de instalar un laicismo. Por lo tanto, derecha o izquierda terminan siendo los fines prácticos la misma esencia de plantear un sistema democrático controlado por una pequeña élite. Esto que parece una teoría tan abstracta, es muy común verlas en redes sociales. De hecho, bastaría ver cuántos espacios, y entiéndase que yo soy un sano crítico dentro de lo que es el propio espacio Provida, cuánta gente por ahí ha dicho, en realidad Soros no es ni de izquierda ni de derecha, en realidad Soros es este movimiento que controla el mundo, igual que Bill Gates, y dicen Bill Gates, Soros y PPF son la derecha. Estos son los movimientos escépticos. Entonces, hay una forma de definir la derecha desde el escepticismo, es decir, la derecha es lo mismo que la izquierda porque son los que en efecto controlan el mundo, todo lo que viene de Estados Unidos es de derecha. Esto también tiene un problema, que es no comprender lo que es la posmodernidad y también el tema de no entender un fenómeno que ya lo voy a pasar a explicar a continuación, que es tanto el de Roger Scruton, conservador anglosajón, como Russell Kirk, conservador norteamericano, y que incluso Presolini, que es un conservador europeo, sí han sabido dar una respuesta más acerca de qué es la derecha. Entonces, como hemos visto, ya para ir resumiendo esta primera parte, tenemos al comienzo dos grandes acepciones de derecha. La acepción vulgar, resumida cuenta todo lo que no sea de izquierda. La acepción más reaccionaria, que es todo lo que provenga luego del nuevo régimen de la Revolución Francesa, es equivalente a la izquierda, por lo tanto no existe la derecha como tal, o en todo caso absorbido la propia izquierda. Y vamos a pasar entonces a definir quizás una visión un poco más contemporánea, un poco más contextualizada, por lo que a mí me gusta definir una derecha en lo esencial. ¿Por qué digo en lo esencial? Porque como uno sabe, a partir de Aristóteles existen en todo ente, en toda idea, bueno, en realidad no es en idea, pero en todo ente, en realidad en toda realidad vivida, lo que existen son las sustancias y los emergentes. ¿Bien? O sea, es incluso la tesis propia de los que somos pro vida. O sea, hay una sustancia que es cuando se inicia la vida, y luego tenemos los emergentes, que es, bueno, las características que van tomando luego las personas en el desarrollo propio del área propia de la vida. ¿Qué sería una derecha sustancial? Esta es la gran pregunta de base. Una derecha sustancial sería aquel movimiento o aquella filosofía política mediante la cual se intentan validar premisas que hacen a valores absolutos y trascendentes, porque si algo caracteriza a la derecha es por la trascendencia en sus valores. Entiéndase que muchas veces se habla en abstracto y luego lo vamos a pasar a un término más concreto, pero lo que es el respeto a las libertades negativas, esto implica el respeto a la vida, la libertad y la propiedad privada en términos negativos, esto es fundamental, en términos negativos, son lo que hacen a la derecha. Una derecha que en este sentido, a partir de estas grandes premisas y tal como lo plantearía Santo Tomás de Aquino, nosotros tenemos leyes universales o leyes divinas o leyes naturales, si quieren poner estos términos,
que son bastante simples en su entendimiento y en su descubrimiento. Se complejiza cuando uno lo quiere trasladar a la realidad. Y bueno, allí empieza el juego político en el cual hay ciertos consensos, ciertas limitaciones que por ahí podemos llegar a ceder con tal de hacer una vida pacífica. Pero en esencia, la derecha sustancial es esa filosofía que intenta validar las premisas de vida, libertad y propiedad privada en términos negativos, pero arraigadas, y esta es la diferencia sustancial que va a haber con ciertas corrientes progresistas que abarcan a ciertas corrientes liberales, arraigadas en el realismo político. Y si están arraigadas en el realismo político, necesitan, por definición, tener una clara noción de lo que es la tradición y los lazos intergeneracionales. Todo esto que he dicho en abstracto lo vamos a pasar a explicar en términos concretos, porque muchos van a decir, entonces los liberales son de derecha, porque tienen ese concepto tan arraigado de vida, libertad y propiedad privada. Y de hecho, habría que matizarlo. ¿Por qué? Porque muchos que son liberales van a terminar favoreciendo en pos de una libertad y el individuo en sí mismo el aborto, como también muchos conservadores no entienden qué parte de la tradición se debe abrazar y qué parte se debe reformar. Entonces acá es donde empiezan justamente las pequeñas divisiones internas, ¿bien? Entiéndase que ser de derecha implica, en este resguardo de ciertos valores, en primer lugar, reconocer que estos valores son objetivos, y si son objetivos no son una construcción propia del racionalismo humano. Esto ya nos obliga a distanciarnos de personajes que han planteado en tiempos pretéritos, pienso, ergo, existo. Nosotros nos distanciamos en tanto y en cuanto entendemos que la vida política es un continuo. Desde que existe el hombre ya existe vida política, por lo tanto existe un orden natural, por lo tanto existen jerarquías naturales. Si existen jerarquías naturales, quiere decir que hay lo que se podría conocer para algunos conservadores el término tradición, para algunos liberales el término orden espontáneo, pero eventualmente lo que importa, y esto lo toma Pablo Muñoz Iturrite para definir un ente, es la función. ¿Cuál es la función? Mantener unidos los grupos de oposición. Pueden existir de formas un poco más totalitarias o formas un poco más libres, pero finalmente ser de derecha implica reconocer este orden natural que va a mantener unidos los grupos de oposición dentro de una sociedad. Entiéndanse grupos de oposición aquellos que tienen distintas pretensiones, pero aún así colaboran o cooperan para mantenerse dentro de lo que es la comunidad. Entonces, estos lazos intergeneracionales son los que arraigan a la derecha a entender el legado que le ha dado su pasado, porque hay una visión de herencia histórica y de herencia cultural, y esto implica que la derecha es esencialmente patriota, pero ya no por una visión de nacionalismos propios de los estados modernos o del Estado-nación, sino porque la derecha es esencialmente empírica. Aquí es donde se diferencia de aquellas corrientes que podemos definir contractualistas o liberales, que son racionalistas, porque ser empírico implica reconocer lo que en efecto funciona y ha funcionado en el mundo y descartar aquello que ha sido un error, y no la creación, digamos, unilateral o aquella creación centralizada desde una determinada idea en abstracto. Voy a dar ejemplos concretos para entender este lazo intergeneracional del pasado y luego hablar del futuro. Si nosotros pensamos en grandes líderes mesiánicos que han tenido la humanidad, desde Rousseau, cuando crea el mito del buen salvaje y a partir de ahí crear comunas, que son las que abastecen las teorías de la Revolución Francesa y que de hecho toma algunas tesis de las comunas de París, Marx, cuando habla del comunismo. Si nosotros vemos ¿qué es lo que ha sucedido siempre? A partir de ideas abstractas, han venido líderes mesiánicos, piénsese en personajes tan nefastos como Hitler, como Mao, como Stalin, pero también piénsense en personajes que bajo una idea de libertad o de utilitarismo, como Margaret Sanger, creadora de la IPPF, vamos a ver que siempre lo que se intenta decir, desconocemos la naturaleza caída del hombre. Entonces, si yo desconozco el legado histórico que tiene el hombre tiene una naturaleza caída. Si yo desconozco este legado histórico del hombre, posteriormente lo que yo estoy haciendo es creer que puedo perfeccionar la naturaleza humana desde la razón y no desde la realidad. Y esto es lo que vamos a ver por qué la derecha se opone al progresismo y ya no solo la izquierda. Y este es el punto clave para entrar quizás en el debate más álgido de todos.
¿Por qué la derecha se opone al progresismo? Y el progresismo puede ser quizás de corrientes más socialistas o quizás de corrientes un poco más liberales en algún aspecto. Sí. Entonces vemos que hay un legado histórico y aparecen líderes mesiánicos que creen que pueden traer un paraíso celestial en nombre de la ciencia y la razón e instalar un paraíso terrenal. Porque si uno estudia lo que han sido los fenómenos de Mao, de Stalin, de Hitler, por tomar algunos elementos que ya da Roger Scruton, pero podemos tomar también los de Margaret Sanger, lo de Paul Ehrlich, que es el padre del ecologismo moderno, lo de Peter Singer, que es el padre del animalismo, vamos a notar que siempre está esta idea de creer que el hombre puede vivir en armonía con la naturaleza y creer que el hombre puede vivir en un paraíso terrenal, desconociendo la propia naturaleza y el legado histórico. ¿Cuál es el legado histórico? Que el hombre posee una naturaleza caída y no se perfecciona porque ya es esencialmente caída dicha esencia. ¿Bien? Luego podemos dar una explicación teológica o podemos explicarlo en términos sociológicos. Lo cierto es que no es que el hombre se corrompe cuando ingresa a las instituciones de la sociedad como lo plantea Rousseau, y lo cierto es que tampoco es que el hombre nace libre como lo han planteado muchas veces algunos espacios liberales, muy por el contrario, quien alguna vez haya tenido un hijo sabrá este ejemplo concreto que voy a dar. No existe un solo ser humano en el planeta que nazca en libertad. De hecho, algunos seres humanos ni siquiera llegan a nacer y los que nacen siempre nacen de una unión familiar. Habrá familias más disfuncionales, de hecho es común y en donde yo trabajo vemos a veces que hay niños que son abandonados. Habrá familias que son mucho más funcionales, con matrimonios consolidados en el tiempo. Habrá madres solteras como habrá padres que tienen que hacerse cargos por sí mismos de los hijos. Luego está la cuestión emergente, la funcionalidad de las familias, pero no hay ningún ser humano que nazca por arte de magia, aislado de la naturaleza y se pueda desarrollar como un ser en sí mismo. De hecho, sin el lazo de la sociedad, sin esta sociedad que concede libertades, que de hecho es un consenso natural que se da, el ser humano no llega a desarrollar el lenguaje, no llega a desarrollar los campos simbólicos, no llega a desarrollar el pensamiento abstracto. Esto es psicología 1, básicamente. Entonces, ya viendo en ese sentido que si vamos a hablar de derecha tenemos que descartar ciertas tesis del racionalismo y entender que la derecha es esencialmente empírica. Luego podremos definir si es una derecha más libertaria o paleolibertaria, Ah, o si se ve una derecha más conservadora. Eso ya quizás sea una discusión en términos intelectuales que sería quizás prorrogar en vano la ponencia de hoy. Pero en este lazo intergeneracional que tiene la derecha, que lo distingue justamente de cualquier expresión progresista, es también la visión a futuro. De allí que la derecha va a favorecer el orden natural y las jerarquías naturales, pero siempre en comunidad, y siempre una comunidad que se pueda dirigir a sí mismo, siempre tratando de favorecer al individuo, sin caer en ciertas premisas de individualismo, que son dos conceptos muy distintos, y siempre entendiendo lo que es la función del sacrificio y el ahorro. Sacrificios para un espacio más conservador o ahorro para un espacio más liberal, pero en esta visión a futuro. Porque si uno ve, incluso podemos explicar en términos sociológicos, cuando hablamos del ambientalismo, fue justamente por tomar un ejemplo ahora para que se entienda, un ejemplo muy sencillo, el cristianismo, por ejemplo, viene a frenar esta actitud predatoria propia de los imperios, no son, en realidad no eran imperios, pero sí de estas castas germánicas. Esto para que se note que en efecto, si uno toma la esencia cultural del cristianismo, ver que hay un sentido de pertenencia a la madre naturaleza, y en este sentido trata de cuidar el ambiente, pero no le atribuye las visiones animistas de los griegos, ni les atribuye tampoco este sentido animista de los modernos que hablan de que la naturaleza posee un alma en sí misma. Pero sí este sentido de responsabilidad, prudencia, que es la propia de los conservadores como Roger Scruton o incluso Russell Kirk. Luego estará la forma que es más óptimo el cuidado, y ahí aparecen unas tesis liberales, porque el conservador no posee una tesis económica en sí misma, entonces la toma prestada a aquellos que ya sí se ha demostrado que funcionan. Ciertamente el cuidado del planeta se ha demostrado que a mayor índice de libertad económica, menor índice de polución porque hay más incentivo a las energías renovables. Bien, esto es por tomar un ejemplo, como ciertas nociones culturales del cristianismo se amalgaman con ciertas nociones culturales de lo que podríamos definir una derecha, de una derecha que va a lograr consolidar tanto premisas económicas liberales como premisas conservadoras en términos culturales. Bien, ahora pasamos a una cuestión que quizás sea para el agrado de algunos. Viendo ya cómo funciona este lazo generacional, ¿por qué se opone la derecha al progresismo?
Y es porque esencialmente, en más o menos medida, como dijimos, la derecha favorece al individuo, un individuo que está compuesto por cuerpo, mente y alma. Cuando nosotros hablamos de individuo, estamos hablando de esta existencia que es indivisible. Que sea indivisible no quiere decir que sea atomizable. Y es ahí donde aparece el fenómeno del progresismo dentro de la posmodernidad. ¿Por qué? Creo que acá la pregunta clave sería, ¿por qué aparece la posmodernidad? Todos saben que ya el globalismo se empieza a gestar a comienzos del siglo XX, pero filosóficamente toma forma, o se manifiesta políticamente, sería en todo caso la expresión más correcta, a mitad del siglo XX, cuando hay un quiebre en la humanidad. Porque ciertamente, esto lo tomo de Lyotard, cuando hay un quiebre en la humanidad, que es luego la Segunda Guerra Mundial, estos conceptos de Estado-Nación y estos conceptos filosóficos de la Ilustración, del cristianismo, del comunismo, del liberalismo, no dieron respuesta. Entonces desaparecen los metarrelatos. Ahí es donde yo dije, no podemos intentar reducir todo a derecha o izquierda en fenómenos tan complejos, porque al acabarse los metarrelatos, aparecen personajes que podemos vincularlo tanto a Bill Gates o George Soros, y nosotros no podríamos definir si es liberal o si es comunista, porque de hecho no es ni lo uno ni lo otro. En la posmodernidad es toda una masa amorfa en la cual lo que simplemente hay son prácticas discursivas. No existe, no existe en la posmodernidad tesis acabadas que den respuesta a los grandes problemas filosóficos del hombre. Entonces, en la posmodernidad existe una pluralidad de microrelatos, porque los metarrelatos ya han fenecido, esto en palabras de Lyotard. Entonces, vemos pues que en la posmodernidad lo que existe es únicamente el discurso. ¿Qué significa esto? Y acá sí necesitaría como que haya como cierto nivel de atención, porque si no, no se va a entender cuando hablamos del discurso. Miren, muchos de los que nos van a estar viendo seguramente por el tipo de público que cada uno maneja sea esencialmente pro vida. Esencialmente pro vida. Sí. Así que lo voy a explicar con un ejemplo pro vida. Todos saben que allá por el siglo XVI se aparecen algunos personajes muy particulares y una idea muy particular que es pienso, por lo tanto existo. Eso significa que dudo del mundo externo, pero lo único certero es mis ideas que son capaces de llegar a una perfección, que ciertamente no llegan a la perfección estas ideas, porque de hecho es a partir de la aparición del Estado moderno como entidad abstracta, donde vamos a ver que empiezan los conflictos étnicos a grandes escalas. Se dejan las escaramuzas medievales para entrar en lo que son verdaderas guerras. Acá vamos a ver que siempre va a estar esta idea de la abstracción, porque lo que hay en el fondo son ideas abstractas. El Estado moderno es un invento moderno del propio del siglo XVI, porque en tiempos de la Edad Media, el impuesto se pagaba a una persona concreta, sea el alguacil, el feudo, el rey o la iglesia en alguna de esas prestaciones. Ni siquiera existía el concepto de derecho, porque el concepto de derecho es una abstracción también. Fíjense qué tan abstracta es la vida contemporánea del hombre. Todo es abstracto. En la Edad Media existía lo concreto. Cuando se abandona la Edad Media y se abandona la cristiandad en ese sentido, hay un retorno a ciertas premisas de los antiguos griegos como principio de autoridad, y también se toman ciertas premisas que incluso podemos vincularlas a las tesis de Platón, pero lo que va a quedar subyacente es esta idea de abstracción. Entonces, yo empiezo a dudar del mundo externo. Pero esto es un riesgo, porque cuando yo pongo en duda el mundo externo, pongo en duda también lo que es bueno, bello y cierto. Y cuando se pone en duda lo que es bueno, bello y cierto, lo que hay en el fondo es el estado de eterna incertidumbre. Que si uno lo va profundizando paulatinamente, vamos a ver que las propias crisis de la posmodernidad, y cualquiera que tenga un amigo adolescente lo podrá notar cómo se profundiza cada vez más, la incertidumbre es la moneda corriente en el discurso político del día a día. Porque a partir de la incertidumbre y del miedo y del temor, en esta naturaleza propia del hombre en querer buscar certezas, se va a encontrar que no hay un relato que le dé respuesta a todo lo que está buscando. Entonces aparece esta idea de en búsqueda de la libertad y en búsqueda de la felicidad. Y entonces en esta búsqueda de libertad y en esta búsqueda de felicidad es que el hombre va a continuar profundizando sus crisis, porque no va a poder asumir esta idea de su propia imperfección natural. Cuando empieza a buscar esta idea de perfección posible artificial,
va a colisionar su discurso. Porque estas ideas que eran de progreso indefinido, porque ¿qué sucede? Las ideas de progreso ya existían en San Agustín. Este es el gran Y mito. ahí Las que lo ideas de... Sí. nombraste, me parece que hicieron una pregunta con respecto a eso, pero pará, no te quiero... vos seguís hablando y yo busco la pregunta. Vos No decías hay de San ningún problema. Agustín. Las ideas de progreso surgen con San Agustín, pero es un San Agustín que va a entender que para alcanzar esta perfección o esta ciudad de Dios, había límites morales que eran externos, que son las propias leyes divinas, las que termina perfeccionando a la postre Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, que forma parte del magisterio de la Iglesia. Como vemos, si yo abandono la cristiandad, lo que me queda es una sociedad cristiana ya sin Cristo. Entonces me quedan ideas, en términos sociológicos, de un progreso, pero de un progreso que ya no tiene límites moral alguno. Entonces es un progreso indefinido. Estas ideas de progreso indefinido van a ser las que posteriormente permitan ciertos avances científicos, pero luego va a ser cuál es el límite. Y yo no me refiero solo a la revolución industrial, donde se notó claramente que no todos progresaron a la par, sino que se generó una simetría entre clases, sino que no se generó tampoco la misma igualdad, que es lo que va a favorecer posteriormente estas ideas del progresismo, o que para algunos también pueden ser vinculadas al socialismo. Esta idea de que todos somos igualmente libres, porque si se recuerda la Revolución Francesa, se abastece bajo las premisas de libertad, igualdad y fraternidad. Pero acá lo que interesa es que todos posean igualdad o la misma libertad en igualdad, en todo caso, para explicar en términos más sencillos. Ciertamente la naturaleza del hombre es una naturaleza que en masa es similar, pero en el individuo hay diferencias. Por eso la derecha cree en el individuo, porque sabe que no todos desarrollan sus potenciales de la misma manera y no todos nacen con los mismos potenciales. Eventualmente nacen con la misma dignidad en cuanto a su esencia, pero no todos poseen los mismos talentos, no todos poseen las mismas experiencias Claro. de vidas, no todos poseen las mismas comunidades que permiten el desarrollo. Entonces, ante esto, empieza una serie de reingeniería social en búsqueda de promover lo que se conoce para muchos como utilitarismo, es, si no puede que todos estén en la misma igualdad, por lo menos que la mayor cantidad de personas posible alcancen la mayor cantidad de satisfacción posible a costa de disminuir en la menor cantidad de gente posible el menor sufrimiento posible. Esta tesis de Jeremy Bentham, que es posteriormente lo que abastece las tesis democráticas o la idea de la democracia como un valor en sí misma. Es decir, bueno, por lo menos que la mayor cantidad de personas participen con el mayor nivel posible de libertad en la conformación de la mayor cantidad posible de leyes que rigen a la mayor cantidad posible de personas, pero siempre haciendo de algo tan sustancial como números aleatorios o circunstanciales un valor en sí mismo. Vemos pues que en este sentido el progresismo, que a mi humilde criterio es la idea esta del progreso indefinido, es esta idea del humanismo, esta idea de tomar premisas de la cristiandad, pero ya sin la idea de Cristo, y tratar de transformarla en premisas abstractas, ideas abstractas de lo que es el bienestar y lo que es la igualdad. Esto es lo que va a permitir a la postre, es decir, si ya no hay un límite externo, como puede ser un orden natural o un orden divino, que nadie impida que para la satisfacción de la mayor cantidad de personas posibles se legitime cualquier discurso, porque ya no va a haber una premisa empírica. Y voy a Claro. insistir con el ejemplo del caso Provida para que se entienda, porque quizás he sido bastante abstracto y puedo asumir mi responsabilidad en este caso. Vamos a tomar un ejemplo concreto de la cuestión Provida. Muchas veces hay gente que, muchos adherentes del movimiento pro vida, que hablan de somos pro vida porque desde la concepción hay una vida. Creo que lo he escuchado bastantes veces. No sé si será su caso, pero al menos el mío ha sido muy recurrente esta idea de somos pro vida porque creemos que el aborto está mal y está mal porque hay vida desde la concepción. Y a mí esa tesis no me significa absolutamente nada. Porque que yo diga que hay vida en la concepción es como que yo explique, por ejemplo, que si uno germina una determinada semilla puede luego surgir un árbol. Y uno me diría, eso no, eso, que puede surgir un árbol, puede surgir un árbol. Pero ¿dónde está inscrito que está mal talar un árbol? Sí, Claro. muchas, de hecho, uno ve que hoy por hoy, y en base a los avances de la ciencia, y esto es un debate que tuve hace poco con un filósofo objetivista, muchos filósofos reconocen que hay vida desde la concepción, pero la discusión es moral, no es
genética, no es claro. embriológica, no es científica. Entonces quieren llevar a un plano científico cuando la posmodernidad ya abandonó el positivismo científico. Recuerden, en la posmodernidad, cuando se quiebran los metarrelatos, también se quiebra el relato del iluminismo y estas ideas de que todo se explicaba en la ciencia. Porque las revoluciones industriales también fueron producto de esta idea de ciencia y de ciertas ideas positivistas, pero que no dieron respuesta a la humanidad. Entonces también se abandona esta idea del positivismo. Por eso se abandona también la idea del orden natural. Lo que hay es discurso. Y el discurso es esencialmente en este campo simbólico lo que la persona siente. Y si la gente dice, porque no siente dolor, por lo tanto yo siento que tengo la libertad de ir sobre esa vida. Y si un hombre se siente mujer, por lo tanto hay que reconocerla como tal. Y si una persona siente que un perro equivale a un hijo, ahí ya Está tenemos una bien también. familia. Y si uno Claro. ve los fallos judiciales en los últimos tiempos, incluso ha habido jueces que dicen, si la persona no se siente abusada, no hubo abuso, y aparece la educación sexual integral por detrás. Y si nosotros empezamos a profundizar, vamos a ver que siempre está esta idea de la violencia ecográfica como forma de violencia simbólica, donde es tan violento que una persona cuando va a practicar un aborto tenga que escuchar los latidos del corazón de su hijo, como es violento, cómo se siente un hombre en el colectivo. ¿Por qué es violento? ¿Por qué es posmoderno? ¿Por qué es posmoderno? Porque en el discurso la gente ha creado un microrrelato y a partir del microrrelato que ha creado, como cualquiera de los ejemplos premencionados, este microrrelato en un momento dado va a colisionar y conflictuarse con la realidad. Entiéndase el ejemplo más sencillo, voy a tratar de pasar de... Yo entiendo que puede ser un tanto abstracto el momento de exponer, así que voy a tratar de un ejemplo muy sencillo. Yo podría crear muchos microrrelatos. Podría tener un microrrelato, por ejemplo, de la teoría de las cuerdas que explica la gravedad. Pero también podría tener un microrrelato sin verificación científica, porque esta es la clave de toda ideología, que toda ideología se aparte de Claro, la es lo que a realidad para vos te explicar desde la parece, lo que vos razón. sentís. Claro. Podría explicar que la Tierra es plana y que está en constante elevación. Y esto explica entonces la gravedad. ¿Cuál es la cuestión de fondo? Primero, distinguir si es ideología o no. ¿Por qué? Porque las ideologías, y esto es lo que lo separa de la derecha no es ideología, la izquierda sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las ideologías explican todo desde la razón. Desde que la historia de la humanidad fue marcada por luchas de clases, entonces intentan explicar desde los sistemas de esclavitud prerromanos hasta la cristiandad y la revolución industrial, todo lo explican desde la lucha de clases. Luego va a venir el feminismo y va a explicar que toda la historia de la humanidad y todos los fenómenos de la humanidad se explican por la opresión del hombre y la Exacto. mujer. Pero algunos van a explicar, por ejemplo, que todo se reduce a la lucha del hombre en busca de su libertad. Y aparecen los transhumanistas a creer que se puede progresar en forma indefinida sin atarse a los conceptos morales. Todo se explica desde las ideologías y eso es contrario a lo que es la derecha, que es empírica. Porque si es empírica, es constatable con la realidad, lo cual no Claro. implica ser cientificista, sino que a partir de los datos de la realidad, uno asume cuál es el comportamiento moral del caso, porque existe una moral objetiva que es externa al hombre, descubrible por la razón, que es propio de un orden natural, pero justamente si es propio de un orden natural está atado a la naturaleza propia del hombre y de la realidad externa, ¿bien? Y esto es lo que dota de objetividad al pensamiento de derecha. Como dijimos, yo podría explicar por ideología, que son teorías sin comprobación alguna, desde la teoría de las cuerdas, que es una hipótesis, hasta que la Tierra es plana y que está en constante elevación. ¿Bien? Esto se ve como... Luego podríamos hacer un salto a la comprobación empírica o no. Y ahí ya tenemos un salto hacia lo que se podría definir la derecha. Pero ¿qué va a hacer el pensamiento progresista? El pensamiento progresista es aquel que construye su discurso desde la ideología y no desea corroborar de ninguna manera y someter a tesis de falsación sus propias premisas. Entonces dicen, no existe la gravedad. O si quieres explicarla por la fuerza, la teoría de las cuerdas, o si la quieres explicar porque la Tierra es plana en constante elevación, pero no existe la gravedad. Ahora bien, con mi discurso, yo podría sostener mi discurso de que no existe la gravedad. Yo podría sostener con mi discurso que no existe la gravedad y que eventualmente la teoría de las cuerdas o que la Tierra es plana son discusiones de sectores arcaicos que de la derecha reaccionaria que no desean comprometerse con mi discurso progresista. La realidad es que si yo como progresista digo que no existe la gravedad,
Cuando pisen el segundo piso hacia afuera del balcón, va a haber un impacto violento. ¿Por qué va a haber un impacto violento? Por la misma causal que se habla de violencia psicográfica y que la IPPF lo quiere prohibir. Porque hay un choque violento cuando el discurso colisiona con la realidad. Y no me refiero al ejemplo solo de la caída. Un discurso que le están diciendo a las mujeres que no hay nada en el momento de la concepción más que un conjunto de células hasta que se escuche el latido de un corazón, hasta un discurso violento en el cual se le ha dicho a la mujer feminista que todas las causales de los problemas en su vida son dados a un supuesto patriarcado y de repente ven que el patriarcado dejó de existir aproximadamente hace 5.000 años. Entonces, ahí se conflictúa porque resulta que la gente ha construido su identidad. Esta es la violencia. Gente que construye su identidad a partir de un discurso. Y cuando ese discurso colisiona con la realidad, lo que está colisionando es la propia identidad. Es la propia identidad de quien se asumió feminista, ecologista, indigenista, y tuvo que constatar que toda la tesis mediante la cual había construido su vida son totalmente falsas. Son totalmente falsas. Ahí se genera una situación de violencia. Una violencia que puede ser asumida con madurez y reconocer el error, o escudarse en el poder político legitimador y aparece de repente la policía del pensamiento para evitar estos conflictos. Porque ¿cuál es la función del Estado en última instancia si no es procurar el bien común y las reglas de convivencia? Entonces, van a tener que acudir hasta la educación sexual integral que legitime el pensamiento del feminismo, porque lo termina legitimando para que no colisione el día de mañana con la realidad, hasta el INADI, descartando que por detrás de todo esto haya un proyecto de geopolítica, descartando que es una discusión que daría para otro momento, pero esta es como la explicación filosófica. La explicación política, que por detrás hay todo un proyecto centralizado de orden global para mantener a todas las naciones en formas homogéneas y dirigir el destino de todas las comunidades. Entonces, como vemos, la derecha, en este sentido, es empírica. Y si es empírica, el desarrollo comunitario también lo es. Por eso la derecha favorece los patriotismos, pero ya no por decisiones ideológicas como el nacionalismo, sino por reconocer que así como el individuo tiene el conocimiento suficiente para saber qué es lo mejor para su propia vida y cuáles son las decisiones que quiere tomar en forma unilateral, también las comunidades pueden dirigirse a sí mismos, y de allí que la derecha va a poder favorecer tanto una derecha honesta consigo mismo, que una comunidad se quiere regir por un sistema monárquico, como que una derecha se quiere regir por un sistema democrático. De allí es que el neocon propio de tesis como de George W. Bush Jr. sea tan criticado por la derecha conservadora, porque uno tiene que saber respetar ya no solamente el proyecto de vida ajeno, como dicen algunos, y yo tengo ciertas dudas, bueno, para mí no se puede respetar absolutamente todos los proyectos de vida ajeno, como también va a respetar las comunidades ajenas. Por eso se opone al globalismo. Porque el progresismo, en esta idea del progreso indefinido, busca también la igualdad, ya no solamente de las comunidades, sino de todos los seres humanos en formas homogéneas. Convertir al hombre masa. Un hombre masa con ciertas particularidades, porque en la posmodernidad lo más curioso es que el hombre masa se cree original en sí mismo. Creen que son grandes revolucionarios mientras están repitiendo patrones de conductas idénticos, tanto en Inglaterra, Sudáfrica o Japón. Así que bueno, a grandes rasgos, y se me ha extendido por lo que veo más de 40 minutos de esta explicación. No, pero está perfecto, está perfecto. Por lo que he logrado sintetizar, la derecha es esto que hemos definido en estos últimos 40 minutos. Tenemos tres grandes acepciones. No basta decir que es solamente un producto de la Revolución Francesa, ni basta ser negacionista, es decir, simplemente es reflejo de lo que esté a contra de la izquierda. Muy por el contrario, la derecha tiene una esencia que es esta idea que es de respeto negativo a la libertad, a la vida, a la propiedad de terceros, pero siempre entendiendo lo que son los lazos intergeneracionales, y esto implica siempre atado a una tradición propia de Occidente. ¿Cuál sería la tradición propia de Occidente? Yo siempre me encanta, esto es una tesis propia mía, que es conjugar 4 mandamientos negativos del Antiguo Testamento con 4 tesis de Ulpiano.
Ulpiano nos viene a decir que hay que procurar el bien y evitar el mal, lo cual da muestra una visión objetiva de lo que es bueno, bello y cierto. Entonces, procurar el bien y evitar el mal es dar a cada uno lo suyo, lo cual ya marca la tesis de justicia que se establece para un sistema de derecha, esencialmente una justicia retributiva, más que distributiva eventualmente. Vivir honestamente, lo cual marca el espíritu conservador y el respeto a valores trascendentales que tiene cada ser humano que adscribe a la derecha, y no dañar a nadie. Y aquí es donde uno conjuga justamente el no dañar a nadie con las 4 premisas negativas de los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. Entiéndase, no violarás, no matarás, no robarás, no mentirás. Bien, como vemos, esto sería en esencia ser de derecha. Que esto se va a traducir en políticas concretas como ser provida, ser patriota, llevar una vida política y comunitaria activa, porque si uno define en efecto ser de derecha, la derecha no atomiza al individuo, que es algo propio del progresismo. Uno ve las revoluciones sexuales, o uno ve ciertas revoluciones que se han acercado a algunas visiones de la propia revolución industrial. Uno ve los procesos revolucionarios, como puede ser la Revolución Francesa, donde incluso se atacó, persiguió y vapuleó al cristianismo. Siempre era el individuo que quedaba atomizado. Y la derecha no cree en el individuo atomizado, no cree en esa persona que simplemente se dedica a ser un ente de consumo y producción. Porque muchos creen que ser de derecha es caer en estas lógicas de mercado que las personas simplemente compran y venden, compran y venden. De hecho, ser de derecha es favorecer la vida en familia, la vida en comunidad, los lazos de amistad, los lazos iba a decir, digamos, de macrofamilia o de nación. No sé si será el término más preciso porque se puede ya confundir con algunos conceptos de un nacionalismo quizás un poco más exacerbado. O Pero sea que ciertamente la derecha básicamente no cree ser en la de derecha atomización. es ser una persona que tiene valores. Es que no se puede entender la derecha sin valores. Por eso nos separamos de ciertos espacios más liberales, entiéndase que van desde una Gloria Álvarez, por tomar un Era lo que ejemplo te iba a nombrar. concreto, hasta los espacios más liberales anglosajones, como The Liberals de Estados Unidos, donde quieren reducir ya no el ser humano a relaciones de mercado en cuanto a lucha de clases, como puede ser un marxismo, sino en todo base de oferta y demanda. Y de hecho el ser humano es mucho más complejo. Yo podría preguntarte a vos simplemente libertad para qué o para quién, lo cual da muestra de que tienen que estar atados los valores. La libertad no es un fin en sí mismo ni un valor absoluto. Y luego mostrar que ciertos elementos como pueden ser la fe o el amor a la familia no se pueden explicar a través de reglas de mercado, o esa idea de la virtud del egoísmo, que ya entienden qué sentido se da, pero igualmente, no se puede explicar todo desde el hombre en sí mismo. No se puede explicar todo desde el hombre en sí mismo. Porque la derecha justamente como entiende lo que es el orden natural, entiende también lo que son las jerarquías. Por eso la derecha es muy escéptica con cualquier discurso progresista que plantea que la novedad por lo nuevo ya tiene que ser comprada en forma ciega y sin mesura. Roger Scruton, cuando plantea las bondades del pesimismo, lo que plantea muy bien es que en efecto hay que tener mucho cuidado con estos discursos mesiánicos, estos discursos que van a permitir alcanzar al hombre un estado de perfección en base a la novedad. Porque de hecho, los discursos cientificistas que avalaran tanto Goulash como campos de concentración eugenésicos o la venta y compra de niños por nacer, como resulta con la fecundación in vitro, lo que están haciendo es reducir a las personas a ser simples elementos del poder político, simples elementos al control del poder político. El buen conservador o la buena persona de derecha es, ante todo, un escéptico porque actúa con prudencia, y la prudencia no es ni el temerario que se queda escondido, el temerario que sale sin miedo alguno, sin ver cuál es la mejor estrategia, ni el cobarde que simplemente no actúa. El prudente, como persona valiente, sabe que hay momentos para atacar y momentos para ceder. Porque como lo dijo un gran sabio, hay que ser manso como una paloma y astuto como una serpiente. Entonces, lo que estamos viendo es que la derecha no se puede entender sin valores, porque es una cuestión de orden natural. Y si es una visión de orden natural, que implica jerarquías, la derecha tiene dosis de escepticismo con cualquier discurso revolucionario,
Porque ¿qué hubo detrás de cada revolución? Siempre, en cada revolución, y sin excepción, el discurso de fondo fue no serviré. Siempre, sin excepción en toda la humanidad. Luego veremos, cada uno sabrá qué revolución estuvo justificada o cuál no. Algunos dirán, esta revolución independentista estuvo bien guiada, o esta revolución independentista no estuvo bien guiada. Cada uno sabrá. Es una cuestión de análisis punto por punto. Pero la derecha es, ante todo, tiene ese nivel de escepticismo o de prudencia. Cuando aparece un líder mesiánico, un ser humano que desde la abstracción se cree un gran iluminado y de repente, contrario al mundo, dice, yo no serviré, y plantea todo un conflicto interno. Entonces, la derecha tiene estos valores porque entiende lo que es la jerarquía y el orden natural. Y al mismo tiempo lo que ofrece es, desde mi humilde punto de vista, yo lo que creo es que la derecha también lo que te ofrece como ser social y al mismo tiempo ser individual, son las herramientas para poder desarrollarte dentro del ámbito en el que te toque estar. Que por ahí yo lo que veo, repito, desde mi recontra humilde opinión, es que en otras tendencias, si es que se puede decir así, o en otras corrientes, no se ve eso. De hecho, vos mismo dijiste que por ahí toda esta cuestión del progresismo lo que busca es poner como que todos los seres humanos somos exactamente iguales y eso es imposible. De hecho, bueno, con todas estas leyes de cupo trans y demás, se está demostrando que en realidad están queriendo meter todo dentro de un mismo cajón y no entramos porque es imposible. O sea, estaría buenísimo que, yo digo siempre, en vez de hacer un cupo trans, que no tengo nada en contra de los trans, lo aclaro, hagan, qué sé yo, diferentes tipos de análisis o que tomen pruebas. Entonces sí, el más capacitado para estar en ese lugar, que entre. No importa si es trans, bi, se cree planta, no importa, pero mientras esté capacitado para estar en ese lugar, está genial. Pero el progresismo justamente no busca eso. El progresismo tiene justamente un problema de base, que como bien has planteado, es un ejemplo fundamental el que das. Mientras vos ibas desarrollando ese ejemplo que es clave, yo pensaba cuando Russell Kirk escribe en qué significa ser conservador, en un momento dado, cuando hablan de los principios, hablan de un principio muy particular que es el de diversidad. De hecho, la derecha conservadora cree en el principio de diversidad. ¿Qué significa creer en el principio de diversidad? Que la derecha conservadora sabe que cada ser humano es un universo en sí mismo, y un universo vasto. Entonces, cada ser humano tiene 20.000 millones de formas distintas de encarar su propia vida y su propio destino. El buen conservador cree en la diversidad, pero sabe que la única igualdad es, y como lo dijo Russell Kirk, quien fue uno de los principales asesores de Ronald Reagan. Después, estará cada uno en ver las lecturas políticas que hace al respecto. Pero justamente, este principio de diversidad lo que nos marca es que la única igualdad posible es ante los tribunales de Dios o eventualmente ante los tribunales de la justicia legalmente constituidos. Pero ciertamente no se puede promover por el poder político una igualdad porque es una igualdad artificial. Y nuevamente, si la derecha cree en el orden natural, no puede el orden natural quedarse luego sometido a un orden artificial, porque lo que va a pasar es como el cauce del río, tarde o temprano retoma su orden natural. ¿Qué es lo que sucede? Si yo empiezo a plantear una igualdad artificial, la realidad es que el hombre, y acá entran los conceptos de violencia que hablamos al comienzo, la realidad ¿cuál es? Que el hombre no es igual por naturaleza con el resto de las personas. No hay igualdad natural. Somos desiguales naturalmente. Entonces tengo que empezar a crear artificialmente un sistema de igualdad. Y yo digo, si el hombre no es igual que la mujer, ni el transexual es igual que el heterosexual, tiene que activarse un mecanismo estatal que permita generar ciertas dosis de igualdad. Igualdad positiva o libertad positiva para muchos. ¿Qué es libertad positiva? Y ya no es el principio de exclusión de que nadie interfiere, el famoso hands-off de algunos liberales, sino es que el propio Estado incluya. Entonces, ¿cuál es la visión aquí? ¿Cuál es el criterio para incluir? Porque ahora
primero fue incluir una cuota trans. Pero ¿qué pasa con aquellos que pertenecen al resto de los 130 géneros reconocidos? Se tendría que generar entonces un porcentaje que supera el propio 100%. Que O está tener más que darse loco. un porcentaje del 1% para cada cupo específico de género asumido. Vemos entonces que naturalmente no puede artificialmente solucionarse lo que naturalmente ya era distinto. En todo caso, lo que puede hacer el derecho positivo es reconocer un orden natural anterior, y esto va a permitir una convivencia muchísimo más pacífica, porque sí se podría establecer un mecanismo de igualdad ante la ley donde se diga que independientemente de los gustos íntimos que tenga cada ser humano, mientras al Estado le sirva para el bien común y en la forma más eficaz y eficiente posible, que se activen los mecanismos de concurso donde en igualdad de condiciones cada uno pueda acceder. Pero Claro. eso significaría reconocer una política de derecha conservadora que reconozca que hay diferencias totalmente asimétricas de los humanos, pero que el Estado no va a tomar partido ni va a discriminar a nadie, y eso implicaría que cada uno pueda acceder libremente. Porque esa es la verdadera no discriminación. Más allá que ciertos espacios de derecha como Hans Hermann Hoppe puedan plantear que está bien discriminar en cuanto al principio de exclusión, yo entiendo en qué sentido se dice, incluso ascribo esa tesis, porque uno discrimina, lo que uno está haciendo es decir igualdad en cuanto a condiciones. ¿Bien? Y sobre este punto ya quería justo tocar un ejemplo sencillísimo respecto a los valores, y bien estamos tocando un tema vinculado a la sexualidad, que muchas veces se plantea la cuestión de los conservadores. Es un ejemplo muy tonto que trato de dar siempre, pero es hasta que finalmente la gente lo entienda. Yo creo que si uno cree como buena persona de derecha, la buena persona de derecha cree en las esencias, cree en la esencia. Si uno cree en la esencia, sabe que las cosas están bien o están mal independientemente de quién las haga. Es decir, si, si una persona es abusadora y dice abusar está mal independientemente lo diga quien lo diga. Digo esto para Exacto. evitar caer en falacias ad hominem, que muchas veces se caen. Muchas veces se caen en esto. Se pretende que el católico sea un santo, se pretende que la iglesia sea santa sin saber que en realidad ni dentro de los que son los pastores, ni dentro de lo que son los sacerdotes, ni siquiera dentro de los budistas, alcanzar los grados de santidad es un proceso que y salvo Santo Tomás de Aquino que no cometió pecado mortal, el resto, cualquier sacerdote, cualquier pastor, cualquier budista, se han equivocado un millón de veces en el pasado. Digo esto porque veo que me quedan por ahí un par de minutos, Y aparte yo por digo acá siempre estoy el mismo controlando, quedan 4, así que tranquilo. Yo siempre digo esto, muchas veces no es muy fácil distinguir y mostrar lo que es la izquierda y denunciar lo que es la izquierda y demostrar estos errores propios de la izquierda, que son un ejercicio teórico fantástico. Pero siempre apelo enormemente, y lo digo cada vez que me toca participar en un espacio público, la misericordia. Porque no se puede entender la derecha sin los valores. Y no se puede entender los valores sin dos elementos que son esenciales. No solamente la prudencia como directriz de las virtudes, sino la misericordia. Y si no me quieren creer en cuanto a valores, porque no comparten mis valores, está bien que así sea, que esté en la libertad de cada uno, por lo menos por una cuestión de inteligencia comunicacional. Yo me he hartado de ver gente que dice, no, porque vos hiciste esto y porque aquella mujer hizo aquello otro, y vos, Horacio, que trabajas con mujeres que han abortado. Yo trabajo con muchísima gente que ha abortado. Yo entro a las villas y ninguno de estas derechas reaccionarias, por eso quise hacer la mención de los reaccionarios al comienzo, esto que dicen ustedes de la derecha, que son todos liberales, que son todos conservadores, y que el nuevo régimen y que la democracia, todo bien. Yo me he hartado de estudiar hasta el último reaccionario, como también estudio hasta los conservadores y liberales, pero ninguno de este ejército de tuiteros yo los he visto alguna vez entrar a las villas conmigo. Como tampoco he visto entrar a estas chiquitas con el pañuelo verde. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Saben cuál es la diferencia? Que al menos muchas de las mujeres que son pro aborto, no digo las ideólogas, no digo las altas jerarquías, ni los que financian este negocio, sino
la mujer promedio, la claro, que cree que el aborto es una alternativa, no creen que lo hacen de maldad en su corazón, simplemente no saben lo que hacen. Muchísima gente se equivoca porque no saben lo que hacen. Y si no me quieren creer por los valores de la misericordia, al menos créanme por los valores de inteligencia comunicacional. Atacar en forma constante y agresiva a quien simplemente piensa distinto no es el camino, porque lejos de traerlos para este lado, lo que terminan haciendo es convalidar su pensamiento antagonista. exacto. Y con los antagonismos se ha dividido y fragmentado este noble país. Y algunos me van a tildar de tibios, y otros me van a tildar de mediocre. Todavía no he conocido un No, solo hombre pero que haya tenido es los que testículos bien puestos para decirme las cosas de frente. yo coincido, porque tiene que ser con respeto, siempre con respeto, porque donde ya se cae en el insulto y en eso, ya no hay posibilidad de nada, básicamente. Pero bueno, no te quito más tiempo porque ya se está por terminar y no quiero que haga clic y se corte porque queda horrible. Bueno, mil gracias de nuevo, la verdad es que me encantó. Así que lo más seguro es que más adelante te vuelva a molestar. No hay ningún problema. Para mí va a ser un gusto enorme que podamos seguir colaborando y insisto, quédense con el mensaje de lo que es la misericordia. Estudien lo que es la misericordia y van a ver cuánto puede cambiar el mundo con dicho valor. Pero totalmente, totalmente. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que se sumó. Después mucha gente más lo va a ir viendo. Y gracias a vos, Horacio, por el tiempo y por la clase, que nos diste una clase. Así que gracias. No, estamos todos aprendidos. Muchísimas gracias de corazón y para mí es un gusto poder colaborar y sumar en todo lo que se pueda. Bárbaro. Bueno, un saludo enorme y muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.